A ver, estamos en la semana 3 y, bueno, al principio son elementos muy sencillos. Si les parece, ya vamos a dar inicio a la sesión. Lo que pretendo hoy es, utilizando el contenido de los primeros vídeos que hemos visto y los que les sugerí que vieran, vamos a dar resolución a los problemas de complemento que les mandé y vamos a dar respuesta a aquellas dudas que les pudieran haber surgido en referencia al contenido que pudieron visualizar en la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría, si es posible, porque no tengo aquí los ejercicios escritos, que me dictaran, ¿vale? Y vamos a ir resolviendo cada uno de los ejercicios. Lo vamos a ir haciendo pormenorizadamente para que no tengan ninguna duda en este sentido, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, no sé cuántas personas están ahora. Es que no tengo la cámara yo de adelante operativa, ¿sí? Entonces, yo no les veo, no veo la pantalla del teléfono, ¿sí? Bueno, entonces, si les parece, vamos a dar inicio a la sesión. Entonces, vamos a resolver el primero de los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, si les parece, alguien de ustedes me dicta, por favor. Del documento que decía complemento, ¿se acuerdan? Del que decía complemento, por favor. ¿Sí lo tienen a mano? Sí, profe. Ah, bueno, alguien me puede... A ver, alguien de ustedes, por favor. En una industria se duda en utilizar como fuente de aluminio la bauxita AL2 o 3 o el AlOH3. AL2 o 3, que es la bauxita. Y el AlOH3. Pero así, ¿no? Entre paréntesis, es el hidróxido de aluminio, ¿no? Sí, indica cuál de las dos sustancias tiene una mayor riqueza de este elemento. Lo que nos está diciendo cuál es el porcentaje en peso, ¿sí? Peso, que tienen cada uno de estos dos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, para poder plantear este problema, tenemos que utilizar la tabla periódica, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el peso molecular de la bauxita y el peso molecular del hidróxido de aluminio. Voy a empezar por la bauxita, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la tabla periódica. Aquí no tengo una tabla periódica, yo se la tengo, debería tenerla aquí, no la tengo. Bueno. Si tienes ustedes ahí una tabla periódica, este es el libro que estoy siguiendo, ¿sí? Nada más que lo he buscado y no lo encuentro en PDF. Pero bueno, sí, voy a hacer una búsqueda adicional a ver si se lo puedo enviar. Bien. Entonces, el peso molecular del aluminio, para calcular el peso molecular de la bauxita, vamos a utilizar el peso molecular que viene adscrito a cada uno de los elementos en la tabla periódica y lo vamos a multiplicar. Entonces, para el caso del aluminio, ¿cuánto es el peso molecular del aluminio? 27. Sí. ¿Cuánto? 27. Bueno, 27. Como tiene 2, lo multiplicamos por 2 más el del oxígeno, que son 16 por 3. 16. Y entonces estos son aproximadamente 54 y estos son 48. ¿De acuerdo? Entonces son 49, 99, son 102 gramos por mol. ¿De acuerdo? El peso molecular es 102 gramos por mol. Ahora bien, fíjense. De cada 102 gramos de bauxita, ¿sí? 54 gramos son de aluminio, ¿sí? Entonces, si pretendiéramos utilizar grandes cantidades, deberíamos normalizar, es decir, llevarlo a un tanto porcentual. Entonces, decimos, si 102 gramos es el 100% del peso de un mol, ¿de acuerdo? Entonces, 54 gramos, que es lo correspondiente para mol, será
X, ¿de acuerdo? Entonces, sacamos este porcentaje y son 54 gramos por 100% dividido entre 102 gramos. Este gramo con este gramo se me va. ¿Cuánto es el tanto porcentual que me queda? 52.94. Para la guasita son sí se me escucha, ¿verdad? Es que me hablaron por teléfono. ¿Sí me escuchan? Sí, ya se escucha, profesor. Perdón, es que me hablaron por teléfono. Y... Entonces, tenemos aquí el porcentaje para la bauxita, ¿de acuerdo? Que es el 52.94%. Dense cuenta, si utilizáramos, por ejemplo, una tonelada de bauxita, pues de cada tonelada de bauxita sacaríamos 593 kilos aproximadamente de aluminio. Entonces vamos a repetir ahora la operación, pero para el hidróxido de aluminio, ¿de acuerdo? Entonces en este caso tendríamos 27, que es lo correspondiente al aluminio, más 16 por 3, más 3 por 1, que es lo correspondiente al oxígeno y al hidrógeno. Y en este caso pues tendríamos 27, 37 y 13, 37, a ver, 20, 20, 30, 43, 47 aproximadamente es, ¿verdad? 48. 78, Perdón, porque, sí, esto fue 48. ajá, 78 me dijo. sí, 78 gramos por mol. 78 gramos por mol. ¿De acuerdo? 78 gramos por mol. Bueno, entonces, pues simplemente vamos a hacer exactamente la misma operación, ¿sí? Si 78 gramos constituye el 100%, corresponde al gramaje de un mol para el hidróxido de aluminio, para la parte exclusiva del aluminio tendremos un porcentaje que vamos a calcular ahora, ¿sí? Será 100 por 27 gramos dividido entre 78 gramos. Los gramos se me van. ¿Cuál es el tanto porcentual que nos sale? 100 por 27. 34.61. 34.61 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, para el hidróxido de aluminio, si utilizáramos una tonelada, por ejemplo, de hidróxido de aluminio, obtendríamos 300, bueno, son 34.61, aquí serían para una tonelada 530 kilogramos aproximadamente, aquí serían 346 kilogramos. Evidentemente, convendría más utilizar como fuente de aluminio la bauxita, ¿de acuerdo? Sí se entendió perfectamente el problema, ¿verdad? ¿Alguien tuvo alguna Sí. duda? No, está correcto, profe. De hecho, ya lo había hecho y sale lo mismo. ¿Sí? ¿Alguien, otra persona, tiene alguna duda, algún comentario o algo que incorporar? ¿No? Profe, ahí en donde puso 70 gramos es igual a 100, en abajo, ¿qué número es? Es que ya no alcancé yo a ver. Sí, a ver, permítame. Aquí me está diciendo... 78. Ajá. Sí, 78 gramos corresponde al 100% del peso de un mol. ¿Sí? Entonces, Sí. 27 gramos, que es lo correspondiente al aluminio que contiene el hidróxido de aluminio, pues será una X, que establecemos una regla de proporcionalidad. ¿De acuerdo? De esta manera vamos a obtener el tanto porcentual que pesa el aluminio en los 78 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, sabemos que 27 gramos correspondiente al aluminio que pesa en esta molécula es el 34.61%. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? No, profe. A ver, ¿alguien escuché por ahí? ¿Alguien alguna duda más? ¿No? No. Ok, bueno, entonces esto queda resuelto y vamos a continuar con el siguiente de los problemas. Como ven, es muy sencillo, ¿sí?
simplemente con la tabla periódica se sacan los pesos moleculares, los tantos porcentuales y se saca a kilogramos estandarizando una tonelada, que es para una industria, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente vamos a verificar que 530 es mayor que 346. Es un ejemplo muy sencillo. Bueno, entonces vamos a proceder con el segundo de los ejercicios. A ver, alguien de ustedes que me dice antes, la persona de antes, por favor. Ah, sí, dice, calcular dónde existen más moléculas. En un litro de metanol, CH3OH, de densidad de 0.791, sí, CH3, con OH, densidad y la densidad es 0.791 gramos sobre centímetro cuadrado. centímetro cúbico, porque es Ah, sí, un perdón, volumen. cúbico. O ¿Sí? en un litro de agua H2O de densidad 1 gramo sobre centímetro cúbico. Un litro y la densidad tenemos 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, acuérdense que si nos está preguntando por la cantidad de moléculas, para poder plantear este problema necesitamos incorporar al cálculo el número de Avogadro. ¿Por qué? Porque el número de Avogadro nos relaciona el número de moléculas en un mol. ¿De acuerdo? Y sabemos que son 6,023 por 10 a la 23. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues considerando el volumen y la densidad, vamos a obtener el número de moles. Para una vez obtenido el número de moles, lo vamos a poder multiplicar por el número de Avogadro y obtener de esa manera la cantidad de moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, es un ejemplo también muy sencillo, con un par de fórmulas vamos a poder plantear y resolver. Entonces, fíjense, vamos a proceder primero con el metanol. Y dice el metanol que es 1 litro, ¿de acuerdo? Con una densidad de 0.791 gramos por centímetro cúbico. Entonces, la densidad es la magnitud que relaciona, ¿sí?, la cantidad de masa respecto al volumen. Entonces, son gramos o kilogramos, unidad de masa partido por unidad de volumen. Y nos dice que tenemos 0.791. Y además nos dice que tenemos 1 litro. 1 litro, para pasarlo a centímetros cúbicos, simplemente lo multiplicamos por 1000 y nos da 1000 centímetros cúbicos. ¿Por qué lo paso para centímetro cúbico? Porque lo que quiero es obtener la cantidad de gramos. ¿De acuerdo? Entonces, 0.791 gramos por centímetro cúbico por, en este caso, el 1000, que debería estar aquí, pasa multiplicando por 1000 centímetros cúbicos. Este centímetro cúbico con este centímetro cúbico se me va. Entonces quedaría 1000 por 0.791, tendríamos 791 gramos de metanol. ¿De acuerdo? Sí se entendió, ¿verdad? Muy sencillo. Simplemente tomamos en consideración el valor de la densidad para incorporarlo a esta expresión y posteriormente el volumen para incorporarlo a esta expresión. Sustituimos los datos y nos va a quedar el resultado en términos de gramos. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es la cantidad de metanol en términos de masa, de gramos. Y el resultado que nos da es 791 gramos de metanol. ¿De acuerdo? 791 gramos de metanol. Entonces, voy a borrar y voy a dejar espacio para continuar con el cálculo del problema. ¿Qué es lo siguiente que vamos a calcular? Pues si tenemos la cantidad de gramos de metanol, lo que nos interesa es obtener la cantidad de moles. Y sabemos que hay una expresión que nos relaciona el número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular. En esta expresión matemática, el dato que tenemos actualmente son los gramos, ¿sí? Y lo que queremos
dar respuesta es a la cantidad de moles. Por lo tanto, tenemos que calcular el peso molecular referido al metanol. Y entonces, simplemente utilizando la tabla periódica, vamos a proceder a calcular el peso molecular del metanol. En este caso tenemos un carbono, por lo tanto, 12 por 1, más 4 oxígenos, ¿sí? Más 4 hidrógenos, más un oxígeno, ¿sí? Los pesos moleculares son 12 para el carbono, 1 para el oxígeno y 16 para el... Perdón, 4 para el hidrógeno y 16 para el oxígeno. Por lo tanto, tenemos 12 más 4 son 16, ¿verdad? 12 más 4, 16 más 16 son 32 gramos por mol. ¿Sí? El peso molecular del metanol es 32 gramos por mol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir este dato en esta expresión matemática. Por lo tanto, tendremos 791 gramos de metanol dividido entre 32 gramos por mol, que pesa cada uno de los moles del metanol, nos va a dar este gramo con este gramo se me va. ¿Sí? ¿Cuánto es 791 entre 32? ¿Sí me siguieron? 24.71. Perdón. 24.71. 24.71 moles. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso del metanol, tenemos 791 gramos y son 24.71 moles. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a volver a dejar espacio en la pizarra y vamos a calcular, ya teniendo el número de moles, vamos a calcular el número de moléculas. ¿Sí? Entonces, si un mol contiene 6,02 por 10 a la 23, pues entonces 24.71 moles contendrá X. Y X es igual pues a 6,022 por 10 a la 23 por 24.71. A ver si me dan ese resultado. Debe ser del orden de 10 a la 24 o 10 a la 20. ¿Sí? A ver, 6,02 por 10 a la 23 por 24.71, ¿cuánto es? ¿Sí lo hicieron? Sale 4.99 por 10 a la 24. A ver, 4.99 por 10 a la 24. ¿Eso es lo que da? Sí, bueno, a mí me dio así. A ver, alguien que lo haga. Porque yo, es que la calculadora pues la tengo en el teléfono. Y lo estoy ocupando. ¿Sí? Sí, eso es lo que da. Porque yo ahorita no... A mí me sale 1.48 por 10 a la Exactamente. 25. Bien. Sí, a mí también 24 por 6, 1.48. 6 por 4, 24, llevo 2, 6 por 2, 2, 14. 14, ¿cuánto me ha dicho? ¿O 1? Me sale 1.48 por 10 a la 25. Sí. Ok, eso sí me suena mejor. Eso sí. 1.48 por 10 a la 25 moléculas. Moléculas. Es lo que nos está pidiendo el problema. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a anotar aquí. 1.48 por 10 a la 25 moléculas para el caso del metanol. ¿Sí? Para el caso del metanol. Entonces, vamos a repetir este cálculo, pero ahora utilizando los datos que nos proporcionaron para el agua. ¿Sí? Bueno, entonces hacemos lo mismo, ¿sí? Tenemos que la densidad es igual a la masa partido por el volumen. El dato de densidad que nos da es 1 gramo por centímetro cúbico. Y el volumen es 1 litro, que son 1000 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo?
¿qué nos va a dar eso? Nos va a dar la cantidad en gramos. Y eso nos arroja un resultado de 1000 gramos. ¿De acuerdo? En un litro de agua tenemos 1000 gramos de agua. ¿Sí? Es un cálculo muy sencillo, no. Son notación de 10, notación decimal, pues simple. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya 1000 gramos. Bueno, pues entonces vamos a proceder a hacer lo mismo que con el metanol. Y para eso tenemos que obtener el número de moles de agua. El número de moles es igual a los gramos partido por el peso molecular. Por lo tanto, la cantidad de gramos de agua es 1000. ¿Sí? Y el peso molecular del agua, pues serán 16 más 2, son 18 gramos por mol. Por lo tanto, ¿cuánto es 1000 entre 18? 55.5. 55.5 moles de agua. ¿De acuerdo? Moles de agua, eso es lo que tenemos en un litro de agua. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir este dato en esta expresión y vamos a multiplicar 55.5 moles por 6,02 por 10 a la 23. Y pues nos tiene que dar aproximadamente el doble, ¿sí? Si era 1.48, pues quizás nos tiene que dar aproximadamente 3 por 10 a la 25. ¿Cuánto da eso? 3.34. 3.34 por 10 a Por la 10 a la 25. 25. Muy bien. Moléculas de agua. Entonces, 3.34 por 10 a la 25 es mayor que 1.48 por 10 a la 25. Entonces, la respuesta a la pregunta es que hay mayor cantidad de moléculas en un litro de agua de esta densidad. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? No. Ok. Bueno, entonces, vamos a continuar con el siguiente problema. Hoy se ve mejor el teléfono, ¿no? Yo siento que se ve mejor que la otra vez. Sí, sí se ve mejor, profe. De hecho, por ejemplo, yo sí lo saqué como de diferente manera y me salió el mismo resultado. Sí, bueno, miren, la manera de proceder mía, yo se lo he explicado, es ir de forma muy secuencial y muy sencilla para que ustedes no se pierdan por el camino. Prefiero hacer más pasos de la cuenta y que a ustedes les quede claro. Ya si ustedes quieren abreviarlo, eso es ya una cuestión suya, ¿eh? Pero la idea es esta, porque pues yo parto de que ustedes tienen distintos niveles de comprensión de los contenidos de química. Entonces, yo creo que esta es la manera más apropiada. Bueno, Sí, vamos a continuar. Sí. Sí, Con el problema, sí, el problema 3 sí, se lo iba a decir. con el problema 3. A ver, dígame, por favor. Dice, calcula el peso del aluminio en gramos que contiene el mismo número de átomos que existen en 19.07 gramos de cobre. El peso del aluminio en gramos, ¿verdad? Sí, ¿Qué que contiene? contiene el mismo número de átomos que existen en 19.07 gramos de cobre. 19.07 gramos de cobre. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, fíjense, otra vez estamos con el mismo tipo de expresiones y de relaciones de magnitudes. ¿De acuerdo? Si nos dan los gramos, ¿de acuerdo? Tenemos, los gramos son 19.7. ¿Qué es lo que vamos a comparar? Moles con moles, porque lo que nos está pidiendo es átomos. ¿De acuerdo? Bueno, es la siguiente. El número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular. Ahora, ¿cuál es el peso molecular del cobre? Dígame en lo que es en la tabla periódica. ¿Cuál es el peso molecular del cobre? 63.55. 63.55 gramos por mol. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a sustituir en esta expresión matemática. Tenemos 19.07 entre 63.55. ¿Cuánto nos da
ese resultado de dividir 19,07 entre 63,55. Punto ¿Cuántos? tres. ¿Cuánto? 0.3. ¿Algún decimal más? Yo lo Cero. tomé así. 0.30. 0.30 moles. ¿De acuerdo? 19,07 gramos de cobre significa 0.30 moles de cobre. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar este dato aquí. Estamos trabajando con 0.30 moles de cobre. ¿Sí? Y dejamos espacio para continuar el cálculo. Bueno, entonces, no voy a utilizar ahora las valencias, no es cobre 2 ni nada. Vamos a simplemente cobre y aluminio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que un mol de cualquier sustancia contiene 0.02 por 10 a la 23 entidades, ¿sí? Si estamos hablando de un elemento, en este caso cobre, pues estamos hablando de átomos. Si estuviéramos hablando de una molécula, por ejemplo, agua, pues entonces estaríamos hablando de moléculas de agua, ¿de acuerdo? Entonces, si un mol contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, entonces 0,30 moles tendrán una cantidad X de átomos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 0.3 por 6,02 por 10 a la 23, esto nos tiene que dar aproximadamente 0,2, ¿no? No, perdón, 2, ¿no? Aproximadamente 0,3 por 6.02 por 10 a la 23, ¿cuánto da eso? 1.80 por 10 a la 23. ¿Perdón? 1.80 por 10 a la 23 átomos de cobre. 0.80 por 10 a la 23 No, átomos. era 1.80. 1.80, lo que decía yo, aproximadamente un tercio. 1.80 por 10 a la 23 átomos de cobre. Ajá. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice, ustedes tienen cobre, pero imagínense que tienen aluminio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a asimilar los 1.80, ¿sí? Los 1.80 átomos de cobre, en vez de ser de cobre, vamos a decir que son de aluminio, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque nos están pidiendo en gramos, ¿sí? Nos están pidiendo en gramos. ¿Cuánto es el peso molecular del aluminio? Antes nos hemos dicho que era 27, ¿no? 27 gramos por mol. Pesa un mol de aluminio. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Un mol de aluminio pesa 27 gramos. Y tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿De acuerdo? Se puede hacer así o pueden pasar esto a moles y luego los moles multiplicarlo por esto. Lo podemos hacer así con esto. ¿De acuerdo? Entonces, si 27 son 6,02 por 10 a la 23, entonces 1,80 por 10 a la 23 átomos, que es lo que tenemos de aluminio, pesará X gramos. ¿De acuerdo? Si me multiplican 1.80 por 10 a la 23 por 27 gramos y lo divide entre 6,02 por 10 a la 23, nos va a dar la cantidad en gramos. Este 10 a la 23 con este 10 a la 23 se me va. ¿Cuánto queda? 1.80 por 27 entre 6,02. $8.07 por 10 a la... Ay, no sé. ¿Cómo? No. El 10 a la 23, quítenmelo. El 10 a la 23 se me va a ir. Sería 8.07. 8.07 gramos.
¿De acuerdo? Esos serían los gramos que tendríamos de aluminio, ¿sí? Y pesáramos, hemos dicho que eran, ¿cuánto? 19 y pico, ¿no? De cobre. No me acuerdo de las datos iniciales, que lo borré. Eran Sí, estamos. 19.07. Pues por eso, 19.07 de cobre serían 8.07 de aluminio. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces lo voy a borrar y vamos a continuar con el siguiente problema. A ver, vamos con el problema número 4. A ver, dígame. En un vaso de 250 mililitros de leche desnatada hay aproximadamente 300 miligramos de calcio. Calcule el número de átomos de calcio que habrá en un café con leche de 120 mililitros, cuyo porcentaje en volumen de leche es del 40%. Ok. A ver, primero vamos a calcular. Me he dicho que en 250 miligramos hay 300 miligramos de calcio. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice. Y luego nos dice que calculemos la cantidad de calcio que habrá en un tanque de 120 litros, ¿verdad? ¿O escuché mal? No, sí, 120 litros de leche. Mililitros. mililitros. En 120 mililitros. En un tanque de 120 mililitros, ya que es más pequeñito aquí. Que está al 40%, ¿no? Sí. Bueno, yo siento que esto debería haber sido litros, ¿eh? Vamos a hacerlo con mililitros, pero lo dice el problema, pero debería haber sido litros. Pero bueno, ahorita vamos a ver primero con mililitros. A ver, pues bueno, fíjense. Si en 250 mililitros, ¿sí? Tenemos 300 miligramos de calcio, en 120 mililitros tendremos X, ¿sí? Suponiendo que sea el 100%. Entonces tendremos 120 mililitros por 300 miligramos dividido entre 250 mililitros. Los mililitros se ven como los mililitros. ¿Cuánto queda esto? 120 por 300 entre 250. 144. 144. Serían 144 miligramos de calcio, pero suponiendo que en este caso estuviera al 100%, pero como está al 40%, deberíamos multiplicar esto por 0.4 o dividirlo entre 100. Sí, entonces, ¿cuánto queda eso? 144 por 0.4. 57.6. 57.6 miligramos de calcio. ¿Sí? Eso es lo que debería haber en 120 mililitros de un tanque con una disolución de leche con agua al 40%. ¿De acuerdo? 57.6 miligramos. ¿De Profe, acuerdo? ¿por qué lo multiplicó por 0.4, perdón? Porque dense cuenta, 144 sería en el caso de que estuviera como aquí al 250, que no te dice que está diluido. ¿De acuerdo? Dicen 250 y 300. ¿Sí? Si yo supongo que está en la misma proporción del 250 que el 120, entonces asumo que el 144 es bajo estas condiciones de dilución. ¿Qué es lo que explicita el problema? Que los 120 mililitros están diluidos al 40% respecto de ¿qué? De esta proporcionalidad que nos da arriba. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que
hacer que sea 60% menos de lo que teóricamente he calculado. Hacer 60% menos es lo mismo que multiplicar 0,4. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? profe. Si hubieran sido litros, porque yo entendería que, bueno, esto es para que ustedes jueguen con el factor unitario. Imagínense que esto en vez de ser mililitros, pues es litros. ¿De acuerdo? Entonces digo, bueno, pues mire, si yo tengo 250 mililitros, tengo 300 miligramos, ¿sí? En un litro, pues tendré X, ¿de acuerdo? Entonces será 300 por 1000 entre 250, ¿vale? Entonces son 300 por 1000 ¿Cuánto me da esto? 300 por 1000 entre 250. 1200. 1200 miligramos de calcio. ¿De acuerdo? 1200 miligramos de calcio. Pero como tengo 120, pues tendré que multiplicar esto por 120, ¿sí? Si multiplico 1.2 por 1.2, pues debe ser, son 144, pero serían, ¿cuántos miligramos me sale eso? 1200 por 120. 144.000. 144.000 miligramos. Lo paso a kilogramos, son 144 kilos. ¿De acuerdo? 144 kilos de calcio. ¿De acuerdo? Como está el 40%, pues tendría que multiplicar por 0,4, porque tengo que establecer esta regla de proporcionalidad. Está diluido hasta el 40%. Entonces multiplico por 0,4 y me va a dar, pues, que hay pues 52 kilos de antes. ¿Sí? Los 52 kilos de antes. ¿De acuerdo? Imagínense que son 120 litros de leche. 120 litros de leche pesan mucho. ¿Sí? Perdón, sí. ¿No? 144 kilos. Sí. 300 miligramos. Bueno, la densidad de la leche no nos la da, ¿verdad? La densidad de la leche no la da. Para que supiéramos ¿cuánto pesa un litro de leche? Solamente un kilo y pico, pero 350 mililitros. Bueno, está ahí. Sí se entendió, ¿verdad? Simplemente estoy jugando con el factor unitario. ¿De acuerdo? Que es lo que les comentaba en los vídeos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a continuar con el problema, pues el número 5. Sí, a ver, dígame. Sí, dice, ¿dónde existe mayor número de átomos? A, en 0.25 moles de anhídrido sulfúrico. A ver, vamos a empezar. 0,25 moles de Anhídrido sulfúrico. A ver, dígame la fórmula porque no la Es recuerdo. SO3. SO3. Sí. A ver, vamos a ver cuántos átomos hay en 0.25 moles de SO3. Bueno, simplemente acuérdense, aquí vamos a aplicar el número de Avogadro. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro término en moles, ¿de acuerdo? Entonces, el número de, en este caso, ¿número de átomos de qué? ¿De qué me dijo? ¿Átomos de qué? En total, ¿no? Sí. Bueno, primero vamos a calcular cuántas moléculas hay, ¿sí? ¿Cuántas moléculas hay? Entonces, para calcular el número de moléculas, pues vamos a multiplicar 0.25 moles por 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? ¿Y esto cuánto nos da? Pues un cuarto. Pues 1.50 por 10 a la 23. Por 10 a la 23 moléculas. Sí, moléculas. ¿Pero qué nos está pidiendo? Me está pidiendo los átomos, ¿de acuerdo? Como tenemos un átomo de azufre por cada molécula de anhídrido sulfuroso, sulfúrico, tendríamos 1.50 por 10 a la 23
por 1 más 1.50 por 10 a la 23 por 3 del oxígeno. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Y de esta manera obtendríamos el número de átomos. En este caso, pues serían 1,50 serían, bueno, pues de hecho son, esto es 4.50, ¿no? Más 1,50 son 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Porque son 3 por 1,50 son 4,5, más 1,5 son 6. 6.02 por 10 a la 23 átomos. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? ¿Sí lo entendieron? Sí, profe. A ver. 6,02. Para el anhídrido sulfúrico. Ahora vamos con la siguiente. Esta era la A, ¿no? La A. Vamos con la B. Dice en 16 gramos de oxígeno. 16 gramos de oxígeno. Bueno, pues entonces, primero, si tenemos los gramos, ¿qué vamos a tener con los gramos? Los moles, por lo tanto, el número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno? Pues es 16 gramos por mol. Aquí tengo oxígeno molecular, es oxígeno, ¿vale? Entonces, si tenemos 16 gramos por mol y 16 gramos, tenemos 16 gramos entre 16 gramos por mol, se me van los gramos y tenemos un mol, ¿de acuerdo? Si en un mol tenemos 6,02 por 10 a la 23 átomos y tenemos un mol, pues nuevamente en el B tenemos también 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿De acuerdo? Porque tenemos exactamente un mol y tenemos que es oxígeno. No es oxígeno molecular, sino oxígeno. ¿De acuerdo? Si fuera oxígeno molecular, estaría multiplicado por 2. Pero no dice eso el problema. ¿Sí? O dice O2 abajo. Solo oxígeno, ¿no? Solo oxígeno. Entonces es lo mismo, ¿vale? Vamos con la C. Es en 67.2 litros de helio en condiciones normales. 67.2 litros de helio. Helio en condiciones normales. En condiciones normales. Bueno, acuérdense que en condiciones normales simplemente nos da presión y temperatura. ¿De acuerdo? Presión y temperatura 760 milímetros de mercurio y una atmósfera y 273 Kelvin. Simplemente nos dice esto para que podamos utilizar la relación de que un mol en condiciones normales ocupan 22.4 litros. ¿Sí? Nos dice que son 67.2 litros. Eso nos dice, ¿no? ¿O no nos dice eso el problema? Sí. Sí. Bueno, pues entonces, fíjense, si un mol ocupa 22.4 litros en condiciones normales, entonces 67.2 litros serán X moles, ¿de acuerdo? Entonces simplemente 67.2 entre 22.4. Y eso nos tiene que dar pues aproximadamente 3, ¿no? Sí. 3 moles. Entonces ahora multiplicamos 3, ya tenemos otra vez número de Avogadro, ¿sí? 3 por el número de Avogadro, pues son 3 por 6, 18, pues tiene que ser 1.8 por 10 a la 24 átomos, ¿no? ¿Cuánto es 3 por 6.02 por 10 a la 23? Sí, 1.80 por 10 a la 24. Eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos que, para el caso C, tenemos mayor cantidad de átomos. ¿Eh? Para el caso A eran 6.02 por 10 a la 23, para el caso B 6,02 por 10 a la 23, para el caso C 1.8 por 10 a la 24. A ver, ¿hay una opción D?
Sí, y es en 4 gramos de hidrógeno. De helio, ¿no? 4 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Sí. Vale. Pues fíjense, el peso molecular del hidrógeno es 1, ¿de acuerdo? Entonces el número de moles es igual a gramos. Partido por el peso molecular, por lo tanto tenemos gramos. Entre el peso molecular nos da 4 moles. ¿Sí me siguen, verdad? Tenemos 4 moles, lo multiplicamos por el número de Avogadro, ¿sí? 4 por 6 son 24, 2.4 por 10 a la 25 átomos. Ha ido un poquito más rápido, pero sí se me entiende, ¿sí? Simplemente con los gramos los sustituyo en esta expresión donde relaciona el número de moles, los gramos, con el peso molecular. El peso molecular del hidrógeno es 1, entonces sustituyo 4 entre 1 me da 4 moles y con el número de moles lo multiplico por el número de Avogadro, ¿de acuerdo? 4 por 6.02 por 10 a la 23 son 24, por lo tanto 2.4 por 10 a la 24, ¿verdad? ¿4 por 6,02 por 10 a la 23 cuánto me da? 2.40 por 10 a la 24. Por lo tanto, entonces, ¿en dónde hay más átomos? En la opción D, hasta ahora. ¿Hay una opción E o ya no hay? No, ya no hay. Bueno, entonces en este problema, la sustancia que mayor cantidad de átomos tiene es la que está señalada en el inciso D. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a borrar aquí. Y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Yo creo que hasta ahora son muy sencillos y esto les va a ayudar luego a ordenar su pensamiento para poder hacer cálculos donde empiecen a complicarse los problemas. ¿De acuerdo? Vamos al problema número 6. A ver, ¿qué dice el problema 6? Calcula en porcentaje el peso de cada elemento de la nicotina. Es C10, H1, H14, perdón, N2. C10, H14, N2. O sea, lo que nos está pidiendo es el porcentaje peso, es decir, peso del elemento en concreto con respecto al peso del compuesto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a operar aquí? Pues lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso molecular para la nicotina, es decir, C10, H14, N2. Bueno, el peso molecular para el carbono es 12, por tanto tenemos 10 por 12 más lo correspondiente al hidrógeno, que son 14 por 1, más lo correspondiente al nitrógeno, que son 2 por 14. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos 120 más 14 son 134 más 134, 144, 154, 152, ¿no? 62, ¿no? 162 Gramos sobre mol. gramos Por mol. por mol. Eso es lo que pesa un mol de nicotina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos está pidiendo el problema? El peso, el porcentaje peso-peso correspondiente a cada uno de los elementos. Bueno, pues simplemente ya tenemos el peso molecular, son 162 gramos por mol. Y ahora vamos a obtener los tantos porcentuales para cada uno de los elementos. ¿Sí? Bueno, pues entonces si tenemos, si 162 constituye el 100% del peso de un mol, ¿sí? ¿Cuánto será para el carbono? ¿El carbono cuánto es? 12 por 10, que son 120, ¿sí? Entonces tendremos 120 por 100 entre 162. ¿Cuánto me da eso? 120 por 100. 74.07%. Para el caso del carbono, ¿sí? Sería 74,07%. ¿Sí? Para el caso del hidrógeno, pues simplemente sustituimos aquí, ponemos 14 y aquí ponemos 14
¿Cuántos serán? 100, Ocho. 14 por- 8.64%. 8.64%. Y para el nitrógeno, pues sustituimos aquí, ponemos 28, porque son 14 por 2. Y aquí tenemos 28. ¿Cuánto nos daría para el hidrógeno, para el nitrógeno? 17.28. 17.28%. ¿De acuerdo? Esto sería el cálculo de peso-peso en términos porcentuales de cada uno de los elementos respecto del peso molecular para el caso de la nicotina. ¿De acuerdo? Para el caso de la nicotina. ¿Sí? Entonces, es un problema muy sencillo, pero que es interesante que ustedes aprendan a obtener los términos porcentuales a partir de datos de gramos o de litros, ¿sí? Esto va a ser importante, ¿de acuerdo? Entonces, creo que este era el último de los problemas, si no recuerdo mal. Sí, profe. Bueno, yo tengo una observación. En el número 4 nos pide calcula el número de átomos de calcio, pero se quedó a la mitad del ejercicio, porque simplemente convirtió, o sea, ya está la conversión de del total Sí. se quedó en Sí. 57.6 Estaba en miligramos. términos de miligramos, ¿sí? Ajá. Entonces, si yo tengo miligramos, pues voy número de moles, gramos partido por el peso molecular. Estos miligramos los tengo que pasar a gramos, ¿sí? No sé cuánto sería la cifra. Pues solamente serías por multiplicando, bueno, yo le hice así, Sí, pero 0.001. ¿cuántos miligramos daba? ¿Se acuerdan? Eran 57.6 miligramos y convertido sería 0.0576 gramos. 57.6 por 10 a la menos 3, dividido entre el peso molecular del calcio, que no jugando es 35, ¿cuánto es? ¿Del calcio? Sí, Sería 40.07 gramos. 40.07 gramos. Entonces, yo hago esta división y cuando resulte esto me va a dar en términos de moles. ¿Sí? No sé cuántos alguien moles. está presentando pantalla. ¿Perdón? No, nada, profe, es que alguien está presentando su pantalla. Bueno, es que yo no lo veo porque no veo el teléfono. Sí, no se preocupe. Ajá. Ay, perdón. Entonces, ya que se resuelve esta división, nos va a dar en términos de moles. Y luego lo que hago con estos moles multiplico por el número de Avogadro. Y ya que multiplique esto, ¿sí? Pues como estamos refiriéndonos al calcio, va a dar el número de átomos. pues me da el número de Ajá. átomos. ¿Sí? Exacto. ¿De acuerdo? Es que yo no, Sí. no me dio Aquí el tiempo. resultado. ¿Sí? ¿Tiene el resultado? ¿El número de átomos? Sí, bueno, yo en cuestión de átomos me salió 8.65 por 10 a la 20 átomos. No ¿A la sé 20? Sí. Pues es probable, 20 porque átomos. aquí tenemos del orden de 10 a la menos 3 y el número de Avogadros por 10 a la 23, multiplica uno un valor 10 a la 23 por uno de 10 a la menos 3, nos va a quedar del orden de 10 a la 20. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es que les digo, hoy no hice los problemas, lo estoy haciendo sobre la marcha. ¿Eh? Lo estoy haciendo sobre la marcha porque no los había hecho. ¿De acuerdo? Sí, está bien. ¿Hay alguna duda más? No. A ver, ¿alguien más que hable? ¿Alguien que tenga alguna duda adicional sobre los problemas?